ITEC y a la Universidad CES por su amabilísima invitación. La verdad es que es mi segunda vez aquí en Medellín y tener la oportunidad de volver a visitarles es una cosa que me complace muchísimo. Vengo de Barcelona, de España, y la verdad es que después de estas dos intervenciones tan brillantes, pues me toca hablar de un modelo de calidad un poquito más árido, ¿no?, que lo anterior, pero yo creo que conectado. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional no cabe duda la enorme importancia del tema y también su conexión con los modelos de gestión. En ese sentido, en la medida en que somos humanos y que los modelos de gestión tienen que ser llevados adelante por humanos, lógicamente el tema de la inteligencia emocional es un tema muy importante, ¿no? El tema de la humanización es lo mismo. Yo creo que en España, en los países que conozco alrededor de España, en Europa, el tema de la atención centrada en el paciente es un tema enormemente importante en estos momentos. Hemos asistido en la última década a una preocupación muy importante por la seguridad de los pacientes. De hecho, el seminario de ustedes está centrado en la seguridad de los pacientes. Yo auguro que en los próximos años, ya es una cierta realidad, pero aún no lo es del todo, en los próximos años el tema de la atención centrada en el paciente, la humanización, volverá a tener una fuerza muy importante, ¿no? Bien, el modelo europeo para la excelencia en salud, el FQM, es un modelo más, es un modelo que es muy importante desde el punto de vista de su aplicación a nivel europeo y digamos que tiene como fundamental motivación el desarrollo organizacional, es decir, lo que pretende es que las organizaciones luchen vayan hacia el camino de la excelencia, por decirlo de una manera muy rápida, ¿no? Antes de entrar en la descripción del modelo, me gustaría hacer una breve descripción de nuestra organización. Nosotros trabajamos en la Fundación Avedis Donabedian. Avedis Donabedian era un profesor de salud pública en Estados Unidos, un pionero en el ámbito de la calidad, muchos de ustedes ya lo conocen seguramente. Y nosotros, digamos que tuvo la amabilidad, la enorme habilidad de ser nuestro presidente de honor durante muchos años y nosotros llevamos con mucho honor ese nombre, ¿no? Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Barcelona y nuestro trabajo fundamentalmente gira alrededor de intentar ayudar, intentar impulsar, intentar fomentar la calidad en las diferentes organizaciones sanitarias. Nosotros pretendemos ser un actor más, con la modestia que tiene que imperar en este sentido, para impulsar esa calidad y esa mejora de la asistencia, ¿no? Decirles que tenemos dos organizaciones, una que es la propia Fundación Avedis Donabedian, que nos dedicamos a temas relacionados con la investigación, con la docencia, con la consultoría de organizaciones en el ámbito de la calidad, y la Fundación para la Acreditación y Desarrollo Asistencial, que hace más referencia a temas puramente de acreditación, que es una de nuestras, digamos, líneas de actuación más importantes. Nuestro ámbito de actuación es a nivel de España, también de Europa, tenemos múltiples proyectos de desarrollo y de investigación a nivel europeo, y en los últimos tiempos, hace aproximadamente un año y medio, hemos tenido la suerte y el honor de desarrollar nuestra sede en Colombia, en Bogotá, con ánimo de actuar no solamente en Colombia, sino en los países de Latinoamérica en términos generales, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra organización, somos un núcleo central relativamente pequeño, no somos una gran empresa en ese sentido, pero tenemos la suerte de tener muchos colaboradores, gente que trabaja con nosotros desde hace muchos años. Estamos hablando de más de 100 colaboradores, algunos son profesores, otros son evaluadores de centros, otros son evaluadores de la Joint Commission, otros son tutores, es decir, tenemos una gama importante, un elenco importante de personas que colaboran con nosotros desde diferentes puntos de vista. Y nos dedicamos fundamentalmente a esas tres patas que decíamos, la investigación, la educación y la innovación, y por digamos, concretar las líneas fundamentales de acción son planes de calidad, investigación, docencia, seguridad en la atención de la salud, acreditación, indicadores de calidad, etc. Es decir, tenemos todas estas líneas de actuación que nos preocupan especialmente, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la Fundación para la Acreditación y Desarrollo Asistencial, trabajamos digamos que en sintonía y en acuerdo, y tenemos una alianza desde los años 90 con la Joint Commission International. Digamos que tenemos 18 centros acreditados en España y digamos que también pues, nuestra actuación en este sentido nos ha llevado a tener una experiencia muy destacada desde el punto de vista casi personal, lo diría, en el sentido de aprender mucho con la Joint Commission, de ir de la mano con la Joint Commission para los procesos de acreditación. Esta pequeña gráfica de aquí es un poquito un resumen de lo que podríamos considerar los avances que desarrollan las organizaciones desde el punto de vista del punto de partida, ¿no? La línea más marrón sería las puntuaciones que tienen en este diagrama radial las diferentes funciones de la Joint Commission, los hospitales y los centros que inicialmente desarrollan
este proyecto. Y el área amarilla, un poquito más grande, lógicamente, es el área de la mejora, ¿no? El área en la que, digamos, en los diferentes centros han hecho unos esfuerzos importantes para mejorar de una manera sustancial, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la gestión de la calidad, nosotros cuando trabajamos en el ámbito de la calidad y de la docencia en la calidad, nos preocupa mucho decir siempre que la calidad es una preocupación desde siempre, ¿no? Es decir, desde el punto de vista histórico podríamos hablar de que tenemos precedentes muy lejanos, ¿no? Desde el punto de vista histórico podríamos hablar casi de tiempos hipocráticos, ¿no? Desde el punto de vista del juramento hipocrático, ya ahí había referencias a la preocupación por la calidad, ¿no? Pero digamos que no es hasta el siglo XIX, el siglo XX, cuando esa preocupación se convierte en una preocupación por la medición, por la evaluación. De tal manera que es a partir de ahí cuando conseguimos que ya la calidad no sea un mero desideratum, sino que lo que intentamos es que sea la comprobación de cuál es el efecto o el impacto de nuestra actuación. En ese sentido tenemos diversos pioneros. Ustedes recordarán perfectamente a Florence Nightingale o al doctor Gottman, el cirujano a principios del siglo XX, que ellos, digamos, que tuvieron un especial interés y destacable práctica para desarrollar la mejora de la calidad. De alguna manera, ellos lo que pretendían es que nosotros tuviéramos su, digamos, acción pionera, ¿no? De todas maneras, digamos que solamente a raíz de la preocupación por la medición es cuando nosotros podemos hablar de la gestión de la calidad. Nosotros no podemos gestionar la calidad en la medida en que no haya una medición, en la medida en que no haya una evaluación, ¿no? Imagínense ustedes que forman parte de un equipo de trabajo en un hospital y a lo mejor son responsables de los costes, tienen diferente efectividad, algunos tienen un enfoque de la seguridad muy remarcable, otros no tanto, algunos son muy complejos, otros no son tan complejos, algunos son más aceptados por parte de los profesionales porque tienen una carga, digamos, sanitaria más importante, algunos representan un prestigio y un reconocimiento también muy destacable. Algunos requieren un tiempo muy dilatado para su desarrollo y para su aplicación, y desde el punto de vista del contexto es importante tener en cuenta que tiene que haber iniciativas ya, muchas veces hay iniciativas previas a nivel interno, y que a nivel externo existe una legislación y una regulación que también va a influir mucho a la hora de comparar los diferentes modelos, ¿no? Tenemos, desde el punto de vista un poquito histórico, podríamos considerar que la Joint Commission en Estados Unidos es un poco el que inició todo el proceso de la acreditación. En los años 40 aparecieron también las ISO. En los años, me parece que fueron aproximadamente el 85, 86, apareció el premio Deming en Japón, apareció en los años 50, y el premio Baldrige en Estados Unidos apareció en los años 80, conjuntamente con el modelo europeo que apareció también en los años 80. Decirle que estos tres últimos modelos son muy parecidos, tienen unas estructuras semejantes, yo diría. El premio Deming surgió por la necesidad de reconstruir el país, en este caso Japón. Deming, recordarán ustedes que es un pionero muy importante en el mundo de la calidad, y digamos que también en aquellos momentos Japón se tenía que reconstruir, era recién terminada la Guerra Mundial, y la aparición de estos autores o de personas, o digamos personajes destacados del mundo de la calidad como Deming, Juran y Crosby, por ejemplo, contribuyó de una manera definitiva a que en el ámbito japonés, digamos, la industria se desarrollara de una manera muy destacable, ¿no? Hasta el punto de que algunos consideran que parte del milagro japonés es ciertamente atribuible a la aplicación de este tipo de modelos de calidad, ¿no? En Estados Unidos, con la aparición en los años 80 digamos, con la irrupción de enorme cantidad de productos japoneses, pues lógicamente también se plantearon la necesidad de introducir elementos de calidad que fueran parecidos a los que ellos les había llevado a ese nivel de desarrollo tan importante, ¿no? Y en Europa ocurrió lo mismo, de tal manera que podríamos decir que estos tres modelos comparten origen, por un lado, y también características. Hay algunos temas que son, desde el punto de vista de la evaluación externa de la calidad, porque cuando hablamos de estos modelos que hemos visto ahora, cuando hablamos de Joint Commission, cuando hablamos de todos estos modelos de aquí, siempre tienen como característica común el hecho de que se basan en una evaluación externa, es decir, que son visitados los centros para comprobar cuál es la calidad y a partir de ahí cómo mejorar y cómo caminar hacia la excelencia, ¿verdad?
Y en estos modelos de evaluación externa existen o se plantean algunos temas polémicos, ¿no? Hay unas preguntas que yo creo que son muy importantes y que de cara al desarrollo de los modelos y su aplicación tienen que tener una respuesta lo más clara posible. En ese sentido nos preocupa pues, hasta qué punto un modelo de evaluación externa tiene que ser, o un modelo de acreditación tiene que ser obligatorio. Esta sería una pregunta que de momento pues, no voy a dar respuesta porque hay diferentes respuestas y podría ser motivo de discusión amplio. Otro tema también que se plantea en los últimos años es hasta qué punto tiene que haber una publicidad de los resultados, hasta qué punto, digamos, que los resultados que se obtienen con la visita o la evaluación externa tienen que ser públicos. Tiene que haber incentivos según los resultados, este es otro tema muy importante. Digamos, la acreditación tiene que discriminar entre los mejores con respecto a los que no lo hacen tan bien. Desde algún punto de vista, tiene que haber algún incentivo en ese sentido. Tiene que haber estándares de referencia, es decir, tiene que haber niveles a los cuales la acreditación o los modelos de calidad te exijan en cuanto a temas concretos. Por ejemplo, pues imagínense en el medio hospitalario que nos planteáramos la necesidad de plantear que por el determinado procedimiento quirúrgico la infección no tiene que ser superior al 3%, ¿no? Esta es otra polémica que se está planteando en los últimos años y que de momento pues, no tiene tampoco una respuesta definitiva, ¿no? Desde el punto de vista del alcance también nos planteamos el sistema de acreditación o evaluación externa tiene que evaluar la organización al completo o tiene que ser solamente una parte de la organización, ¿no? Ustedes saben que hay muchos modelos de evaluación externa que, digamos, que trabajan con una parte de la organización. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, trabajan con el laboratorio, con el servicio de urgencias o con un servicio determinado, ¿no? Otro elemento también muy importante es, digamos, los requisitos que nos deberíamos plantear desde el punto de vista del órgano evaluador, ¿no? Hasta qué punto el órgano evaluador es independiente. Yo conozco algunos sistemas de acreditación que la evaluación la realizan gente que pertenece al mismo sistema, gente o organizaciones que pertenecen al mismo sistema, con lo cual ahí hay quien podría opinar que eso no sería del todo correcto. Y que hay otros sistemas de acreditación de evaluación externa que la evaluación la hace alguien que realmente es externa y que por lo tanto tiene una mayor limitación. Y desde el punto de vista de la fiabilidad, hasta qué punto la organización evaluadora es suficientemente fiable o tiene suficiente ascendente sobre las organizaciones para, digamos, poder ser evaluadores, ¿no? Bueno, un apunte más con relación al proceso histórico. Recordar que la ISO también apareció en los años 40 y que el FQM apareció en el año 88, ¿no? Sí, decir que cuando uno habla de diferentes modelos, ¿no? Y aquí evidentemente no he incluido el modelo colombiano porque no lo conozco suficiente, pero evidentemente hay diferencias relativamente importantes, ¿no? Y que además, una de las cosas que yo quería decir de entrada y que a lo mejor más adelante podemos abundar un poquito más, es que estos modelos no son necesariamente excluyentes. Nosotros hemos asistido en nuestro país a mucha discusión al respecto, en el sentido de decir que hay como un tipo de militancia con respecto al modelo, ¿no? Yo soy como el FQM, pues no, yo soy un poco más de la Joint Commission, ¿no? En ese sentido, digamos que hay una especie de infantilismo que yo creo que no es necesario, porque, por otro lado, como hemos comentado, pues hay algunas organizaciones que han logrado compatibilizar los diferentes modelos de una manera muy adecuada. Hasta el punto de que hay organizaciones que dicen, no, pues a mí el modelo FQM me va muy bien para el tema del desarrollo organizacional, la ISO para determinados ámbitos de actuación que son muy específicos y que son muy procedimentales, y la Joint Commission porque tiene una interlocución clínica más importante, ¿no? En ese sentido, los objetivos, pues por ejemplo, en el caso del FQM es destacar al mejor. En el fondo el FQM es un premio a la excelencia y destacar al mejor, ¿no? Las ISO es garantizar procedimientos normalizados, planteamos la necesidad de que el centro o el servicio que se va a acreditar o a certificar tenga un manual de calidad y que por lo tanto ese manual de calidad se cumpla, ¿no? Y la Joint Commission confirmar el cumplimiento de una serie de estándares que están preestablecidos y que los centros los tienen que trabajar, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito de aplicación, tanto las ISO como el FQM es a cualquier empresa, se pueden aplicar a un ámbito de una empresa productiva, otra de servicios, y el arco es enormemente amplio y es aplicable a cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito de la Joint Commission o otros sistemas de acreditación como el Canadian Council o otros sistemas en Australia o en África del Sur o en la propia Colombia, son específicas del sector, ¿no? Los aspectos evaluados aquí se centran, no únicamente, pero de una manera muy especial, en los aspectos organizativos global, y aquí ahí están los aspectos organizativos y también aspectos clínicos, ¿no? La evaluación
En el caso de estos dos modelos, los evaluadores no tienen por qué ser del sector sanitario y por lo tanto diríamos que puede darse la situación de que una UCI o un servicio de urgencias o un servicio de laboratorio lo puede evaluar una persona que no sea necesariamente del sector, ¿no? Sin embargo, en este otro modelo, la persona externa es del sector sanitario, ¿no? Y los resultados, bueno, llevan premios, sellos, certificación, acreditación, ahí no vamos a entrar demasiado. Bien, por tanto, entraríamos ya en el tema del modelo europeo, el modelo europeo para la calidad. Digamos que es una de las características que tiene más importancia es el que aplica a todas las actividades que se realizan en la organización y en todos los niveles. Y hace referencia siempre al Total Quality Management o a la calidad total, ¿no? Diríamos entonces que y nosotros además eso no es una particularidad de este modelo, yo creo que eso aplica a muchos otros modelos, pero es interesante decirlo porque digamos que no hay ningún ámbito de la organización que se libra del proceso de la calidad. Yo creo que todos los ámbitos de la organización son necesariamente abordables desde la perspectiva de la calidad, ¿no? Nosotros hemos trabajado para mejorar la calidad en un servicio de urgencias, en un quirófano, en una cocina, en el servicio de mantenimiento del hospital, en todos los ámbitos, ¿no? Debe constituir un proceso continuo de mejora, esto es bastante evidente, y se hace mucho énfasis en el proceso autoevaluativo. Es decir, se parte de una autoevaluación que está bastante estructurada y bastante automatizada, y por lo tanto a partir de ahí se plantean las mejoras correspondientes, ¿no? Y los resultados, como es lógico, deben satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Como aquí ven, no solamente hablamos de expectativas, y esto es también muy importante en el sector sanitario, porque como cliente de, pues, no sé, de una marca automovilística o de otro tipo de bienes o productos, pues mis expectativas son muy importantes, ¿no? Seguramente, lógicamente, las necesidades también. Pero en el ámbito sanitario se da la circunstancia de que muchas veces las necesidades de uno mismo, desde el punto de vista sanitario, no las conoces. O sea, hay una gran asimetría entre lo que sabe el médico o el profesional sanitario y lo que sabe el paciente con respecto a tus necesidades. Y en ese sentido, pues, cubrir esas necesidades es especialmente importante en nuestro sector, ¿no? Es un modelo humanista porque lo importante son las personas y conduce a consideraciones tan básicas como el trabajo lo hace la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que hace referencia, ya veremos luego que hay un capítulo dedicado, un ámbito dedicado especialmente a las personas. Incluso a mí me parece muy interesante porque deja de llamar recursos humanos, que es un poquito la denominación que siempre se había utilizado para hablar de personas, es un paso adelante que a mí me parece muy interesante. Y digamos que busca los puntos fuertes favoreciendo su aparición, ¿no? Es decir, tiene un mensaje muy positivo, también busca los puntos débiles, lógicamente, pero hace un especial énfasis en los puntos fuertes de la organización. Desde el punto de vista del modelo, se hace mucho énfasis también en el tema de la excelencia. Las organizaciones excelentes se caracterizan por su capacidad de alcanzar y mantener en el tiempo resultados sobresalientes. Esto es un tema muy difícil. La excelencia siempre es una meta a largo plazo y es una tendencia hacia la cual tenemos que trabajar todos, ¿no? Y digamos que es una buena meta en ese sentido. El logro de la excelencia requiere el compromiso y la aceptación. Esto es otro tema muy importante. En la medida en que no haya compromiso, la mejora de la calidad es muy difícil. Incluso diría yo que en la medida en que no haya compromiso, lo que hace referencia a la participación de los diferentes profesionales con la dirección para alcanzar la excelencia o alcanzar la calidad se hace especialmente complicado, ¿no? No pretende la certificación ni la acreditación, o sea que no es un modelo que busque la acreditación en este sentido. Como decíamos antes, afecta especialmente o está especialmente orientado inicialmente a la autoevaluación y utiliza criterios, luego los veremos porque digamos que los criterios son la herramienta fundamental con la que se trabaja y todo ello con la idea de alcanzar la excelencia hacia los 5 grupos de interés y denomina a los 5 grupos de interés o en la nomenclatura anglosajona stakeholders, pues nosotros, la organización propiamente dicha, los financiadores, los proveedores, los clientes y la sociedad. Es decir, hace una mirada no solamente hacia nosotros o los pacientes, en nuestro caso, sino que también se preocupa de otros ámbitos que son absolutamente esenciales y tiene en cuenta, digamos, desde un punto de vista holístico, toda la organización. Intenta lograr un equilibrio
entre la satisfacción que proporciona cada uno de estos grupos, ¿no? O sea, que cada uno de ellos deberían tener un grado de satisfacción muy importante con respecto a nuestra organización. Aparece una terminología que es común a otros modelos y que de alguna manera tampoco es que tengan el patrimonio de este modelo, pero que es una terminología importante. Detrás de ella existen diferentes metodologías de trabajo y que de alguna manera pues, se pone especial énfasis, ¿no? El compromiso de los líderes, que ya lo hemos comentado, lo comentaremos un poco después porque es especialmente importante. Los resultados nos preocupan de una manera muy especial, un poco como decíamos al principio, que él proponía que su hospital fuera un hospital de los resultados finales y que la cirugía tuviera una estadística de cuáles son sus complicaciones, sus reintervenciones, de alguna manera pues, que supiéramos cuál es la performance, ¿no? Las consecuencias de la práctica profesional, ¿no? El benchmarking, ustedes saben perfectamente que consiste en compararse y en la medida en que hay alguien que lo está haciendo mejor, pues intentar aprender de ese proveedor, de ese profesional o de esos profesionales que están haciendo lo mejor, ¿no? El aprendizaje y la innovación, la responsabilidad social, la orientación al cliente, que ahora veremos con un poco más de detalle porque me parece especialmente importante. Lo que vamos a relatar aquí en los próximos minutos que tenemos en la intervención es el modelo conceptual de la excelencia, porque digamos que el EFQM se basa en 8 conceptos básicos de la excelencia, que ahora detallaremos un poco. En una estructura y unos contenidos, que también los veremos, lo que decíamos de los criterios anteriormente, que son la base, digamos, del desarrollo del modelo, y un esquema de mejora continua de la calidad que le denomina la lógica Redder, que es una metodología simple, pero que además es muy común a otros modelos, pero que vale la pena resaltarla también, ¿no? Existen conceptos fundamentales de la excelencia, aquí los tenemos en este dibujo que la propia EFQM plantea, con sus denominaciones en inglés, aquí lo tenemos ya traducido: liderazgo y constancia en los objetivos, desarrollo e implicación en las personas, desarrollo de alianzas, aprendizaje, innovación y mejora continua, gestión por procesos y hechos, orientación al cliente, orientación a los resultados, responsabilidad social. Ha parecido muy interesante porque al mirar su programa de estos días, muchas de estas cosas las están tratando en algunas de las ponencias y supongo que las habrán ampliado y las desarrollarán muy adecuadamente, ¿no? Pero decirles que, claro, un modelo de estas características lo que intenta es integrar todo esto, ¿no? Conseguir una visión holística que permita esa integración desde el punto de vista del desarrollo organizacional, una vez más, ¿no? Liderazgo y constancia de los objetivos. Ya se ha dicho antes, en la ponencia anterior, el doctor Gentry planteaba la necesidad de la inteligencia emocional en el desarrollo del liderazgo, algo absolutamente esencial, ¿no? Yo diría incluso que en la medida en que existe, esto además desde el punto de vista operativo es relativamente palpable, ¿no? Cuando uno acude, yo soy evaluador de hospitales y una de las cosas que me toca es ir a los centros a revisar un poco cómo están haciendo las cosas y evaluarlos, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacemos cuando visitamos una unidad de hospitalización es hablar con los líderes, ¿no? Como es lógico, con el jefe de servicio, con el jefe de enfermería. Y allí, a base de los años, se te ha desarrollado un olfato, ¿no? que te permite, en cierta medida, no siempre, pero con cierta medida, predecir un poco cómo va a ser el servicio. En la medida en que esos líderes de alguna manera están explicando el servicio de una manera muy personal, que lo viven de una manera muy intensa y que además están casi orgullosos de enseñarte el servicio, la probabilidad de que ese servicio funcione un poco mejor aumenta. También es verdad que incluso cuando hablamos de acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, hay cosas tan elementales como la higiene de manos, ¿no? Ya que estamos en el mundo de la seguridad y mañana nos toca también, a mí me tocará hablarles otra vez de seguridad. La higiene de manos, una práctica tan elemental que por otro lado se considera una de las prácticas que, siendo enormemente simples, tienen una gran eficacia, ¿no? Porque disminuye mucho la infección y por tanto tiene un impacto muy importante. En la medida en que hay un líder que en una unidad de hospitalización determinada vela y persigue, en cierta medida, entre comillas, si me permiten, entre comillas, persigue a los diferentes profesionales para que hagan la higiene de manos adecuadamente, la probabilidad de que la gente haga la higiene de manos aumenta de una manera espectacular. Entonces, en ese sentido, diríamos que el liderazgo juega un papel muy importante. También podríamos decir, desde el punto de vista del liderazgo y de la calidad, que las iniciativas de calidad pueden surgir, pueden brotar desde los profesionales, pero solo cuajarán en la medida en que el liderazgo esté alineado con esos profesionales.
Desarrollo e implicación de las personas. Antes ya lo decíamos y luego insistiremos, ¿no? Las personas son la clave fundamental, ¿no? Y, por supuesto, la posibilidad de que se desarrollen como personas y como profesionales y que estén suficientemente implicadas, ¿no? En toda metodología de mejora continua de la calidad, en la medida en que hay implicación, participación de los profesionales, la posibilidad de que las soluciones que se pongan en marcha se pongan realmente en marcha aumenta. Si las soluciones solo vienen desde arriba, intentamos que desde arriba decir que las cosas se tienen que hacer así y así, es bastante más difícil que si intentamos conseguir que en la mejora continua de la calidad haya una participación y, por lo tanto, desarrollar esa cultura de confianza que es tan importante. Cuando hablamos de cultura de confianza, también una pequeña alusión al tema de la seguridad. Nosotros no podemos hablar de seguridad en nuestras organizaciones, de seguridad de los pacientes, si no tenemos una confianza suficientemente importante, porque en la medida en que la organización es una organización, llamémosle así, punitiva, fiscalizadora, y que cuando aparece un problema de seguridad lo primero que hace es tomar represalias, lógicamente las posibilidades de hablar con tranquilidad y abiertamente del tema de la seguridad disminuyen mucho, ¿no? Desarrollo de alianzas es otro tema que también, uno de los ocho temas que plantea el FQM, porque, bueno, en ese sentido es enormemente importante para buscar el beneficio mutuo y, digamos, compartir el conocimiento y la integración, ¿no? Con diferentes organizaciones. El aprendizaje, la innovación y la mejora continua también son una base esencial, están, digamos, ahí jugando un papel muy importante. De alguna manera, toda organización produce resultados, buenos o malos. Y esa producción de resultados, de alguna manera, tiene que servir como retroalimentación para nuestro aprendizaje. Es imprescindible, digamos, que el aprendizaje sea un punto de encuentro muy importante, ¿no? Y sirve también para la seguridad. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, intentamos desarrollar sistemas de notificación de eventos adversos en los diferentes centros de salud o en los diferentes hospitales, nos interesa mucho que existan sistemas de notificación de eventos adversos, ¿no? Y la mejor forma de enfocar esos sistemas de notificación de eventos adversos es que esos sistemas se ponen en marcha fundamentalmente para el aprendizaje. Porque si se ponen en marcha para la fiscalización y para buscar culpables, lógicamente, esos sistemas de notificación no van a funcionar, ¿no? La gestión por procesos y hechos. Creo que también tienen alguna ponencia dedicada a este tema, no voy a insistir mucho en ello, simplemente decirles que, lógicamente, nuestras organizaciones son organizaciones que están organizadas, para la redundancia, por procesos, ¿no? A veces se produce una cierta dificultad desde el punto de vista de que nuestras organizaciones son clásicamente, habrá algunas excepciones, muchas excepciones, pero clásicamente nuestras organizaciones son verticales, ¿no? Nosotros tenemos el típico organigrama con la dirección y los diferentes servicios, ¿no? Mientras que el flujo de los pacientes pues es bastante más horizontal, ¿no? No es muy habitual, bueno, casi imposible, yo diría, que un paciente entre por aquí y salga por aquí. Normalmente ese paciente que está ingresado en un servicio de medicina interna, por ejemplo, pues va a tener necesidad de la actuación de otros diferentes servicios, ¿no? De tal manera que su recorrido va a ser este. Entonces, lo que nos planteamos muchas veces es que en estos lugares en los que nadie es, o muchas veces nadie es responsable, se producen muchas discontinuidades y muchos problemas de continuidad de la atención. Y en ese sentido, en algunos lugares, y el FQM eso lo plantea como una necesidad, se está planteando la necesidad de tener esa perspectiva también desde el punto de vista de los procesos. Y que incluso se están desarrollando algunos responsables de procesos que se pelearán para conseguir que estos señores de aquí también se coordinen adecuadamente. Aquí tienen el típico mapa de procesos, que no vamos a entrar, simplemente decir que existen unos procesos estratégicos, otros procesos principales, ¿no? Son los procesos fundamentales de la organización. Este sería el mapa de unos procesos de un hospital, desde que el paciente entra hasta que se da de alta, pues todos los pasos que se darían en ese nivel y los procesos de soporte que tendría, ¿no? Mantenimiento, almacén, limpieza, gestión de farmacia, etcétera, etcétera. Aquí, desde una perspectiva un poquito más operativa y con un tema un poco más concreto, pues claro, en este mapa de procesos lo interesante es que en algún momento, en algún lugar de estos, podríamos aplicar la lupa, ¿no? Enfocaríamos un tema y nos iríamos a un ámbito bastante más concreto, ¿no? Que es, por ejemplo, este circuito preoperatorio, donde tenemos una especie de swim lane, que dicen los anglosajones, un flujograma swim lane que permite con los diferentes actores, ¿no? Decir qué hace cada uno de ellos, ¿no? Y cómo se organiza el proceso para que funcione lo mejor posible. Es muy potente esta dinámica de trabajo, en el sentido de que uno dibuja el proceso tal como es,
que muchas veces tiene muchas inconsistencias y muchos pasos innecesarios y mucho reworking y muchas dificultades en ese sentido y muchas ineficiencias, y lo que pretende es dibujar un nuevo diagrama de flujo que permita eliminar todas esas inconsistencias, ¿no? Orientación al cliente es otro de los puntos, ya uno de los últimos puntos que decían de esos 8 puntos famosos. Decir que, bueno, esto es aparentemente muy evidente, pero ya hemos dicho cuando hablamos de la no humanización o la deshumanización de la atención, es un reflejo muchas veces de que nuestras organizaciones no están suficientemente orientadas al cliente. Y en ese sentido, pues el cliente pues, juega un papel absolutamente esencial, ¿no? Y el FQM se preocupa mucho de que haya una buena digamos, relación con los clientes y que los clientes también tengan voz y puedan, de alguna manera, también codirigir la organización, ¿no? Es una pequeña ilustración de lo que es el tradicional organigrama, ¿no? Con la dirección arriba y los profesionales abajo y los clientes abajo del todo, y a lo mejor tendríamos que tender a tener organizaciones un poco invirtiendo ese organigrama, ¿no? Que los clientes estuvieran arriba de todo y así sucesivamente, ¿no? Orientación a los resultados, esto ya no hace falta decirlo tampoco, luego veremos algunos resultados que son interesantes contrastar. La responsabilidad social, el enfoque ético de la organización es muy importante. Nosotros no podemos esperar que nuestras organizaciones vivan aisladas de la sociedad en la que están insertas y en ese sentido tienen una responsabilidad social muy importante. Es decir, que el modelo FQM, pues como muchos modelos, parte de una autoevaluación, identifica problemas, prioriza las diferentes oportunidades de mejora, elabora un plan y realiza las actividades de ese plan de mejora, ¿no? Eso es muy evidente, todo con el espíritu de ascender hacia la excelencia, como decíamos antes, ¿no? Ya intentaremos ahora ir rápidos con lo que es la descripción del modelo, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero lógicamente, digamos, algunos apuntes sí que me gustaría dar acerca de cuáles son las características de este modelo, ¿no? Como decíamos antes, existen una serie de criterios, son 9 criterios, son estas cajas que tienen aquí dibujadas. Hay algunos criterios que son facilitadores, como el liderazgo, las personas, la gestión de las personas, por personas se refiere siempre a las personas de la organización, ¿eh? Política y estrategia, alianzas y recursos, procesos, toda la gestión de los procesos está bien ubicada en esta caja de aquí, los resultados en las personas de la organización, los resultados en los clientes, los resultados en la sociedad y unos resultados clave de la organización. Y siempre con esta flecha de aquí, que a veces parece un poco ornamental, pero que es enormemente importante, que es como consecuencia de todo eso, ahí tenemos que darle oportunidad a la innovación y al aprendizaje. Bueno, vamos a pasar ya rápidamente. Decir que la lectura de algunos, digamos, encabezamientos de los criterios, ¿no? Los criterios están divididos en subcriterios y, por ejemplo, en el ámbito del liderazgo, los líderes deben desarrollar la misión, visión y valores, como es lógico, implicación para garantizar el desarrollo, es decir, que haya una implicación importante por parte de estos líderes y que exista una apuesta muy importante por la mejora continua. Todo eso luego se desarrolla en actividades a realizar que tienden a cumplir con este desiderato, con este planteamiento inicial, ¿no? Implicación con clientes, partners y representantes de la sociedad, motivación y apoyo y reconocimiento de las personas. En este sentido, nuestras organizaciones muchas veces adolecen de un proceso de reconocimiento de las personas, de motivación y apoyo. En ese sentido, yo muchas veces digo, claro, el reconocimiento es muy importante, se tiene que dar, y la motivación es la gasolina que vamos a poner en nuestra organización para que la mejora continua de la calidad funcione. Pero es evidente que el reconocimiento solamente se puede hacer en base a una evaluación previa, en base a que exista una definición de las competencias, una evaluación de esas competencias y a partir de ahí una puesta en marcha de ese reconocimiento, ¿no? Mantenimiento del conocimiento y la capacidad, todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación de los profesionales. Aquí esto es un capítulo enormemente importante. Al fin y al cabo, la calidad científico-técnica es uno de los aspectos esenciales de nuestras organizaciones. Diálogo entre las personas y la organización, recompensa, reconocimiento y atención, serían otros aspectos también muy importantes. Alianzas y recursos, todo lo que hace referencia a qué alianzas vamos a desarrollar con proveedores externos, con otro tipo de agentes importantes a nivel externo. Y luego los recursos que vamos a gestionar dentro de la organización, ¿no? Desde económicos y financieros, edificios, equipos y materiales, la tecnología, gestión de la información y el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito de los procesos, que es un capítulo muy importante, no podemos entrar en mucho detalle, simplemente decir que tiene que haber un diseño, lógicamente, tienen que estar orientados a las necesidades del cliente
y tiene que haber una prestación de servicios y productos al cliente. Este capítulo de aquí es muy amplio, se desarrolla muchísimo, adquiere una gran importancia, porque aquí es donde se definen qué hacemos y cómo hacemos las cosas con respecto a nuestros clientes, ¿no? Existen también unos criterios de resultado, tenemos unos resultados clave, que son de carácter económico y financiero, otros que son no económicos, y indicadores clave, ¿no?, que giran alrededor de todos estos ámbitos de aquí. Decir que antes no lo hemos comentado, pero cuando nosotros tenemos el liderazgo, las personas, la política y estrategia y las alianzas y recursos, que son las primeras cajas que hemos visto anteriormente, estas de aquí, ¿no?, sin los procesos, estaríamos con la famosa, digamos, sería equivalente a la famosa definición de Donavedian de estructura, proceso y resultado, ¿no? El modelo, en el fondo, tiene unos elementos estructurales, ¿no?, que serían liderazgo, política, estrategia y las personas y las alianzas y recursos. Esto sería la estructura de la organización. Luego vendrían los procesos, que es el cómo hacemos las cosas en nuestra organización, y luego vendrían los resultados, ¿no? Además, por otro lado, también lo podemos buscar una equivalencia con el famoso ciclo de la calidad, que es el Plain, Do, Check, Act, ¿no? En el Plain tendríamos liderazgo, política y estrategia, en el Do las personas, alianzas, recursos y procesos, y en el Check todo el tema relacionado con los resultados, para luego, en el Act, tener innovación y aprendizaje, como decíamos antes, ¿no? Decirle que no vamos a entrar en el proceso de las puntuaciones. En realidad, uno lo que hace es postular por un premio, digamos que presenta una documentación a la Fundación Europea para la Calidad, al FQM en realidad, y digamos que a partir de ahí tiene una visita externa, que la realizan profesionales muy entrenados en el tema del FQM, y se producen diferentes puntuaciones, ¿no?, entre 0 y 1000, que es la puntuación máxima, y diferentes niveles. Se suele decir que a partir de 500 puntos estamos hablando de un nivel muy importante de desarrollo de la calidad dentro de las organizaciones, un nivel de madurez muy destacado con respecto a la calidad. La lógica Reder la desarrollaremos también muy rápidamente para decirles que, bueno, que lógicamente lo que ellos esperan es que exista una dinámica que empiece por determinar cuáles son los resultados que nosotros queremos obtener en los diferentes ámbitos. Vamos a enfocar la metodología que vamos a utilizar para alcanzar esos resultados, vamos a desplegarla y vamos a evaluarla y revisarla. Es un ciclo absolutamente lógico dentro de lo que es la mejora continua de la calidad y que nos ayuda, digamos, a no quedarnos en los puros objetivos, ¿no? Esto sería equivalente a los objetivos que se plantean en las organizaciones, sino que lo que nos exige el modelo FQM es que haya una auténtica gestión de la calidad desde la perspectiva que nos preocupa mucho enfocarlo, qué protocolos, procedimientos, políticas vamos a desarrollar para luego hacer una implantación de esas políticas y esos procedimientos, desplegándolas adecuadamente y luego, lógicamente, evaluándolas y aprendiendo de los resultados correspondientes, ¿no? Quiero obtener unos resultados, utilizo un método, o sea, hago ese enfoque que decíamos antes, lo despliego, reviso y evalúo y quiero nuevos resultados, ¿no? Sigue un poco la dinámica que transcurre a lo largo de esta lógica Reder, ¿no? Una de las principales dificultades que nos hemos encontrado en la aplicación del FQM radicaba en que es un modelo genérico, que no es específico del mundo sanitario y que, por tanto, tenía algunas dificultades y algunas dificultades sobre todo de concreción, ¿no? En ese sentido, un ejemplo de adaptación, hay varios, pero este es el que me ha parecido interesante compartir con ustedes, que se ha dedicado a intentar aclarar o traducir cuáles serían aquellas áreas de interés que se desarrollarían, ¿no? Y, por ejemplo, en un centro ambulatorio, centro de atención primaria, nos encontraríamos en un ejemplo concreto del criterio 5 de procesos. Procesos clave críticos serían actividades asistenciales, atención domiciliaria, técnicas de enfermería, derivación especializada, citación de pacientes, etc., ¿no? Habría unos estratégicos y unos de soporte. En resultados clave tendríamos gasto de personal por persona protegida, presupuesto de farmacia, cierre económico, ahí intentando buscar esa concreción que decíamos antes, ¿no? Aquí tendríamos algunos ejemplos más de concreción, que no vamos a entrar en ellos. Y digamos que sí que les quería contar también muy rápidamente cuál es la experiencia nuestra de la Fundación Donavedian en el modelo FQM. Es una experiencia que es, digamos que trabaja en varios ámbitos. Uno de ellos es el dar apoyo a los centros para desarrollar el modelo, para ponerlo en marcha y desarrollarlo. Es decir, que el modelo FQM en España tuvo un gran impulso a partir de los años 2000-2003 y en ese sentido ha servido de base para que muchas organizaciones utilicen el modelo y vayan hacia un desarrollo organizacional bastante importante, ¿no?
También hemos contribuido a nivel europeo con nuestro trabajo en el PAZ Framework, que consistía también en un acercamiento un poquito más sanitario al modelo europeo, ¿no? Una experiencia concreta que me parece interesante resaltar y que está relacionada con el seminario de ustedes, que es la salud de los pacientes, es un proyecto que desarrollamos con la Generalitat de Cataluña, que es el Gobierno Regional de Cataluña. Quirúrgica, algún ejemplo también, infección de localización quirúrgica de prótesis de cadera y rodilla, transfusiones no previstas, profilaxis quirúrgica antibiótica correcta, etc. Es decir, aquí tenemos algunos ejemplos concretos de cómo se van materializando las diferentes intervenciones en los diferentes ámbitos, en este caso de un hospital, ¿no? En urgencias, la famosa demora, la primera asistencia según el nivel de grado del triage, ¿no? Tiempo puerta aguja en infarto agudo de miocardio, tiempo puerta balón en infarto agudo de miocardio y así sucesivamente, ¿no? En el área de medicina intensiva teníamos neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia relacionada con el catéter venoso central, infección en pacientes portadores de sondaje vesical, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, un poco para ilustrarles cuál es, digamos, el aterrizaje de este tipo de temas con el modelo FQM en un grupo de trabajo concreto. Esto es muy importante resaltarlo, porque es que si hubiésemos puesto a trabajar a otro grupo de trabajo con otros objetivos, con otra dinámica y con otro tipo de organización, los contenidos estos serían distintos. Esta es una característica del FQM. Es decir, tú vas creando, es un modelo creativo en el sentido de que tú vas creando lo que quieres hacer y los objetivos que quieres desarrollar, ¿no? Bueno, para ya ir acabando, principales beneficios del modelo FQM. Es un modelo muy flexible, en el sentido este que estamos diciendo precisamente, en el sentido de que la organización lo hace a su medida. Es aplicable a organizaciones en cualquier nivel de desarrollo. No hace falta que haya mucha cultura de calidad, mucho desarrollo de madurez de calidad para desarrollar el modelo. En cualquier organización, para empezar, puede ya plantearse la posibilidad de desarrollar el modelo FQM. Proporciona una visión muy completa e integrada de todas las áreas de la organización. Es un poquito esa lógica que hemos visto antes de los diferentes criterios, digamos que es ese intento de visión global de la organización. Se aplica a los diferentes servicios, facilita la identificación de puntos fuertes y áreas de mejora, favorece la autoevaluación, permite la comparación de resultados con otros ámbitos con otros centros del mismo sector y es compatible con cualquier sistema de gestión de evaluación, como decíamos hace un momento, ¿no? Algunas dificultades con las que los propios profesionales, los propios centros que han llevado a cabo los modelos han encontrado, ¿no? Que no se puede hablar de un modelo sin solamente de sus ventajas, sino también de sus limitaciones, ¿no? Una de ellas es que algunos dicen que es un modelo complejo, y en cierta medida es verdad. Yo creo que casi todos los modelos son complejos, pero bueno, eso es un lastre que tenemos en todos los ámbitos de actuación de la evaluación externa. El lenguaje a veces es complejo, muy diferencial, y en ese sentido hay que aterrizar, como decíamos antes, en temas concretos sanitarios, porque si no los profesionales clínicos les cuesta mucho entrar en la discusión y en la interlocución de cómo actuar con el modelo, ¿no? Por eso muchas veces hay gente que piensa que es un modelo muy de la dirección, ¿no? Y que a lo mejor no es el modelo más ideal para interlocutar con los diferentes profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, necesita formación, pero yo creo que esto es una característica común a todos los modelos. En la medida en que no haya formación, no habrá interlocución, por lo tanto, los evaluadores se van a encontrar con personas que no sabrán de qué va el tema, y en ese sentido es muy importante que la organización forme a sus profesionales en el modelo, ¿no? El tiempo. El tiempo es otra variable y que nos acosa, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad. Cuando nosotros hacemos cursos de calidad, gente que trabaja en el mundo de la calidad y de alguna manera les explicamos toda la filosofía de la mejora continua de la calidad, la metodología para mejorar la calidad, la pregunta muy inteligente es, bueno, ¿y de dónde sacamos el tiempo para hacer todo esto? Pues esta es una